Hola de nuevo a todo el mundo. Eh, bueno, primero felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho a nivel grupal. Todos los casos que me habéis mandado están genial. Habéis planteado fenomenal los objetivos que vais a trabajar, habéis planteado fenomenal los factores de riesgo, los factores de protección, los habéis identificado. Habéis generado mucho trabajo en equipo. En la mayoría de los casos el trabajo que me habéis planteado no solamente requiere de vuestra intervención, sino que habéis identificado cómo derivar, habéis puesto otros agentes a trabajar, con lo cual no tengo otra cosa que deciros que felicitaros. Quería comentaros algunas cosillas y voy a ir analizando un poco caso por caso, ¿vale? Voy a empezar por el caso número uno. Bueno, como a todos, os felicito porque el trabajo que habéis hecho ha estado genial, ¿vale? Habéis identificado fenomenal los factores de riesgo, eh, habéis identificado las pandillas, cómo influye la pandilla, cómo influye su comportamiento agresivo, cuáles son los factores de protección. Eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención es, en este caso, ha sido la situación del hermano que está en la cárcel. La situación del hermano que está en la cárcel puede ser, como muy bien habéis dicho, un aliciente para cambiar o un incentivo para seguir el mismo camino que lleva el hermano, con lo cual esto hay que tener mucho cuidado a la hora de abordarlo. Habláis de vínculo también, habláis de vínculo para empezar a intervenir con el chico, es decir, primero creo vínculo, primero voy generando mi confianza y su confianza y después empiezo a trabajar, explico las normas del centro, muy bien, ¿vale? Eh, y me ha llamado, lo que más me ha llamado la atención, sobre todo de este caso, es, yo os propongo si la situación de conflicto que se ha generado o el problema que se ha generado lo plasmaríais en un informe o no. Vuestra respuesta ha sido que depende de la repercusión. No hay recetas mágicas, que decir, aquí es verdad que cada educador trabaja de una manera. Yo puede ser que actúe de una manera, puede ser que mi compañero actúe de otra, o puede ser que vosotros como educadores o educadoras actuéis de otra. Yo mi consejo, o como yo trabajo, los consejos la verdad que son gratis y al final cada uno hace lo que quiere. Yo os explico cómo trabajo. Soy muy sincero con los chicos y chicas con los que trabajo y sí que les digo, a ver, tanto lo que hagas bien como lo que hagas mal yo lo voy a plasmar en un informe porque es mi trabajo. Y en este caso yo plasmo cómo lo que ha pasado y cómo lo has abordado. Vosotros me planteáis o vosotras planteáis eh, que si el chico sale bien de esa situación, ¿vale? No se plasmaría en el informe si llega a terceros. Nuestros informes siempre llegan, los informes en protección siempre llegan a comisión de tutela. Nosotros estamos para valorar la intervención, pero comisión de tutela es la que decide sobre todo si el chico vuelve a casa o no vuelve a casa o cómo está actuando el chico. Yo plasmaría los hechos en el informe, pero es muy sencillo. Yo entiendo que vosotras tenéis un poco de desconfianza. Ya, pero es que si plasmo algo en un informe que le puede perjudicar, pero ¿y si no lo plasmas? Lo omitimos. ¿Y si va a más? ¿Y si te piden información o te dicen por qué no has incluido en tu informe esa información que ya la sabías y era relevante? No quiere decir que esté mal, ¿eh? Yo entiendo que cada uno decide lo que pone y lo que no pone en un informe. Yo lo pongo. Lo pongo. Además, lo habéis trabajado muy bien. Si el chico trabaja bien y decide, no sé, dado que es la primera vez, nos ha contado para qué lo quiere y ha aceptado el límite. Genial. Pues he abordado esta situación con el menor, nos ha explicado para qué lo quiere, ha aceptado el límite y vamos a hacer un seguimiento para que no se vuelva a producir. Si lo habéis hecho genial, yo lo plasmo en el informe. Lo plasmo en el informe porque no omito. No omito. ¿Vale? Otra cosa que me ha gustado mucho es lo de ponerle un padrino. Es verdad que en protección se hace, bueno, en protección, y ya lo veremos en la sesión de reforma que también. Todos los grupos en protección, tanto los pequeños como los más mayores o adolescentes, en el grupo eligen un delegado. Ese delegado es el encargado
normalmente, es el encargado o la encargada de ayudar en el ingreso del niño o niña. Le explica un poco las normas, se utiliza porque si es el propio niño el que le explica las normas, no es tan agresivo a que el niño llegue o la niña llegue y yo como educador le empiece a explicar normas, pa. Es mucho más fácil para ellos que otro niño le explique cómo se funciona, dónde están los baños, dónde está su habitación, cómo colocar los armarios, ¿vale? No es una cárcel, la habéis puesto muy bien, claro que no es ninguna cárcel. Allí están para trabajar las pequeñas cosas que han fallado, pero sobre todo muchas veces no fallan ellos, sino que fallan sus propios padres. Y lo que hay que hacer es recuperar al niño. ¿Vale? A nivel formativo me habéis puesto coordinación, fundamental. Habéis incluido hablar con el orientador del recurso formativo, es fundamental. Cuando un chico llega a protección, cuando un chico llega a un centro o una chica llega a un centro, nosotros nos ponemos en contacto, la trabajadora social del centro se pone en contacto con el recurso formativo, le explica que el chico está allí, le explica que vamos a empezar a trabajar con el chico y le explica que vamos a empezar a trabajar con ellos, que también es algo fundamental. Actividades extraescolares. Hay que delimitar mucho cuál es nuestra competencia y cuál es la competencia de otros profesionales con los que trabajamos, ¿vale? Las actividades extraescolares o las coordinaciones con los recursos, aunque nosotros hagamos la coordinación con la trabajadora social o los profes que están interviniendo con el chico o la chica, la que se tiene que poner en contacto con el recurso es la trabajadora social, es la que tiene que informar de dónde está el chico y que vamos a empezar a intervenir con él, ¿vale? Otra cosa que me ha gustado mucho es reforzar la autoestima y procesar los sentimientos del chico. Aquí entra otra persona fundamental. El educador no llega a todo, el educador llega a una parte, no llega a todo. El educador trabaja algunas cosas y otras cosas hay que delimitarlas. La trabajadora social tiene su competencia, la psicóloga tiene su competencia. Abordar los sentimientos o abordar algunos procesos no es nuestra competencia. Nos podemos meter pero con mucho cuidado, ¿vale? Y por último, y ya cierro con este caso, habéis metido otros elementos, ¿vale? Como pueden ser educadores de calle o asociaciones que estén en el entorno del chico. Genial. Cuantos más actores metamos a trabajar con el chico o la chica, mejor, porque más información vamos a tener. También digo, cuantos más actores hay, más complicada es la situación. Pero bueno, en general, oye, chapó por el grupo, ¿vale? Voy a pasar al siguiente caso, que es el supuesto práctico número 2. Os digo lo mismo, genial. La habéis abordado muy bien. La idea es muy buena, ¿vale? En general, la habéis hecho muy bien. Pero, entrevista personal. Vosotros empezáis con una entrevista personal, que es como se trabaja también en los centros, porque hay que saber algunas cosillas. Eh, Realizáis la entrevista personal en un ambiente extendido, realizando alguna actividad. Tenemos un tiempo limitado para estos casos que yo os he mandado, que normalmente puede ser cualquier informe de seguimiento o cualquier informe inicial de un chico o chica de los que vayamos a tener. Nosotros tenemos un tiempo muy limitado. En 15 días este informe tiene que estar en comisión de tutela. En esos 15 días vosotros habéis trabajado aproximadamente 9 días, porque los otros habréis librado. De esos 9 días habréis tenido un montón de actividades y habéis tenido que supervisar un grupo de 12 chicos aproximadamente. 12 chicos o chicas. Salirme de mi grupo para mantener una entrevista a veces es muy complicado, ¿vale? Normalmente las entrevistas se hacen en el despacho del educador o de la educadora. No podemos abandonar el centro, irnos a otro sitio, más que nada porque si no dejamos sin supervisión al resto de los chavales o de las chavalas, ¿vale? Y luego hay otra cosa que me ha encantado, pero que lo veo muy difícil. También
Bueno, vosotras comentáis, también os parecería interesante acudir donde comparta ocio con sus iguales y compartir con ellos un rato. Puede ser muy invasivo. Yo no lo he conseguido nunca. Es decir, un chico o chica que tiene sus amigos, que además está en una residencia, que seguramente no lo sepa mucha gente, que seguramente se lo haya ocultado a algunas de sus amistades. Presentarnos como educador o educadora con su grupo de iguales puede ser difícil, cuanto menos difícil, pero como idea me parece muy buena, pero llevarla a cabo me parece muy difícil. Trabajar coordinados con el instituto, fundamental, fundamental. Es un aspecto súper importante. Eh, la mayoría de las intervenciones, como os comenté en la sesión, familiar, formativa, menor, grupo de iguales. Si conseguimos controlar eso, controlaremos muchas cosas. Eh, y sobre todo, bueno, como son muchos grupos, voy a comentaros algo que también me ha gustado mucho. El duelo, muy bien, muy bien. El tema del duelo fundamental. Pero no solamente, como también lo habéis puesto, no solamente con el chico, sino también con la madre. Este caso es un caso real, ¿vale? El chico estaba muy bloqueado. El chico estaba muy bloqueado por el duelo del padre y sobre todo porque la madre no le permitía realizar ese duelo. Porque aunque el padre había muerto, digamos que la madre seguía manteniendo vivo al padre, porque no paraba de hablar del padre, porque vivenciaba las situaciones con su padre constantemente, porque al niño le hablaba constantemente del padre. El niño no era capaz de realizar el duelo con su padre y la madre no realizaba ningún duelo. El trabajo que se realizó con este chico y con la madre fue muy bueno, porque además el chico estaba bloqueado y llegó un momento que ese bloqueo le hizo distanciarse de la madre, mostrarse algo agresivo y llegó a sentirse muy culpable porque ya no sabía cómo retomar la relación con la madre. Es decir, me bloqueo, no sé por qué actúa así, o lo sé, pero no soy capaz de retomarlo, no soy capaz de arreglarlo y la situación con mi madre cada vez se va poniendo peor. En este caso el chico retomó muy bien, trabajó muy bien, de hecho le llamábamos, a veces en los centros somos muy bromistas, o yo por lo menos soy muy bromistas, y yo le llamaba, yo era su tutor, era el tutor de este chico y le llamaba sin palabras, porque no hablaba. Y cada vez que le llamaba sin palabras, por favor. Y al final nos reíamos mucho. Llevó un proceso muy largo de confianza, de expresión, de relajarme, de saber dónde estoy, de que no me viese a mí como alguien invasor que estaba allí para perjudicarle, sino para ayudarle. También generé mucho vínculo con la madre, que también lo trabajamos mucho. Y al final el chico volvió a casa y muy bien. Habéis planteado el trabajo genial y la manera, sobre todo la manera del duelo. Cuando habéis metido lo del duelo me ha gustado mucho porque nuestro trabajo fue parte fundamental. Voy a pasar al siguiente grupo. Bueno, este es el caso número 3. Volvéis a trabajar sobre todo el tema del IES. Chapó por vosotros. Eh, Al igual que en el caso anterior, ¿vale? Hay que saber habéis diferenciado muy bien trabajar con el psicólogo lo sucedido con los abusos sexuales de su padrastro. No es nuestra competencia. Lo vuelvo a repetir, hay que saber hasta dónde nos metemos y hasta dónde nos metemos. El educador es educador, el psicólogo es psicólogo y la trabajadora social es trabajadora social. Es más, si la psicóloga decide que le ha generado tanta angustia que no es capaz de abordarla ella, sino que se tiene que derivar a un recurso externo de salud mental, el chico se deriva a un recurso externo de salud mental. Y quizá nuestro trabajo como educador consista en acompañar a ese chico al recurso de salud mental y podemos ir generando confianza con él en los desplazamientos al recurso y en la vuelta del recurso. Pero en estos casos, por ejemplo, en abusos sexuales, hay que tener mucho cuidado porque podemos meter la pata como educadores y para eso está el psicólogo o la psicóloga, ¿vale? La parte de rendimiento escolar y la coordinación con los profesores, genial. Siempre lo hacemos, es algo fundamental. Igual, quizá el educador acompaña y quizá el educador refuerza cuando el chico o la chica viene del recurso escolar en tareas escolares, que normalmente también se suele hacer en los centros. Si el chico requiere estudio individual, lo hace en su habitación y si la chica requiere
un apoyo en los estudios, normalmente el educador o la educadora de ese grupo suele montar algunas clases de refuerzo para que todos los chicos o chicas puedan hacer los deberes. Hay que enseñar a la madre. Muy bien. Este grupo me ha gustado mucho porque también ha sido muy creativo. El emocionómetro. Bueno, me ha costado, ¿eh? Seguimiento de las emociones longitudinalmente. Genial, genial. La mayoría de los educadores y educadoras que trabajamos al final nos anclamos. Nos anclamos en las cosas que ya sabemos. Es decir, manejamos algunas cosas y las ponemos en práctica con muchos chicos. Pero hay otras cosas que no lo hacemos. Lo del emocionómetro me ha gustado un montón. Lo de las sesiones con la psicóloga me ha gustado un montón. Y trabajar sobre todo los intereses personales del propio menor, genial. Me ha parecido un grupo muy creativo, así que chapó por vosotros también. Eh, por último, el acercamiento de manera sutil, ¿vale? Al grupo juvenil de carácter violento. Vuelvo a repetiros lo mismo. Es difícil, ¿eh? Es muy fácil ponerlo aquí en el papel, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Más que nada porque si yo en este informe pongo que voy a buscar el acercamiento de manera sutil al grupo juvenil de carácter violento, luego me voy a tener que evaluar. Y voy a tener que evaluar si lo he conseguido o no lo he conseguido. Es decir, a los 3 meses voy a tener que evaluar si he conseguido un acercamiento de manera sutil a este grupo. Puede ser que sí, pero ya os digo que casi con total seguridad va a ser un que no. Va a ser un que no porque estos grupos en realidad lo que hacen es acoger a estos chicos o chicas por algo que está fallando en su domicilio. Estos chicos y chicas se ven muy cómodos y además son grupos muy herméticos. Meternos en esta situación es muy complicada, ¿vale? Y por último, identificar el conflicto marital. Chapo, la habéis plasmado todo muy bien y nada, y al igual que los grupos anteriores, daros la enhorabuena. El caso práctico número 4. Aquí voy a comentar una cosilla que ya, que, bueno, que en el debate o en las alusiones que habéis hecho en los comentarios de los trabajos ya os he comentado. Esta niña, ¿vale? Viene derivada desde su domicilio. Cuando una menor viene derivada desde su domicilio no viene de manera urgente, con lo cual nos facilita una cosa. Nos facilita que nos pongamos en contacto con la madre o el padre o quien está a cargo de esa niña. Nos ayuda a que podemos mantener las primeras entrevistas con la familia sin que todavía esté en el centro. Nos ayuda a que ya tengamos mucha más información de los servicios sociales de cuál es la situación de la niña y cuál es la situación de la familia. Nos ayuda a que la niña vaya conociendo progresivamente el recurso. ¿Y esto cómo se hace? Muy fácil. Se cita a la familia tal día en el recurso. Padre, madre, niña. Yo ya previamente como educador de mi grupo, ¿vale? Estoy trabajando con el grupo de chicos y chicas que van a tener un nuevo ingreso o que van a tener un nuevo compañero. Se trabaja mucho con la delegada o delegado del grupo. Como os he dicho antes, todos los grupos tienen delegados o delegadas, que normalmente suele ser la persona más amable o la que más se preocupa del resto de chicos o la más organizada, se involucra mucho más en el centro, ¿vale? Esta personita, junto con otras, porque no tiene por qué ser solo ella, ¿vale? Va a ser la encargada de enseñar a esa niña el centro, las habitaciones, la sala de juegos, los baños, los horarios que tienen, mientras que nosotros nos podemos encargar de charlar con la madre o con el padre. Esa primera entrevista nos ayuda a que la niña pierda miedo. Esa primera entrevista además nos ayuda a que la niña ya conozca algunas de las niñas o niños que tenemos en el centro, con lo cual ya no ve el recurso como algo malo, sino bueno, empieza a tener nuevos compañeros, nuevas compañeras. La madre o el padre pierden el miedo a dónde voy a meter a mi hijo.
Porque claro, no es lo mismo que yo no sepa ni dónde va en un recurso de urgencia, es decir, de repente se han llevado a mi hijo, no sé en qué centro está, no sé qué está pasando ahí dentro, no sé cómo funciona, no sé cuándo lo puedo ver, tenemos tiempo. Si el niño viene o la niña viene derivada desde su casa, tenemos un montón de tiempo para prepararlo, para enseñarle a la madre, para decir cuándo lo puede ver, para tener información, tenemos un montón de tiempo, ¿vale? Eh, en general lo habéis hecho genial, porque vosotros también habéis planteado eso, volvéis a plantear lo de generar vínculo. Los vínculos son difíciles, ¿eh? Y hay personas que no llegan a generar vínculo nunca, también lo digo. Cada uno tiene su método de trabajo, cada uno tiene sus herramientas y cada uno que las utilice. Partís, igual que grupos anteriores, de los intereses de la niña, qué le gusta, qué es lo que le interesa, sobre todo para intentar reforzar su autoestima, con lo cual, chapó, no tengo que partir. Muchas veces los educadores eh, pensamos qué es lo mejor para ellos, ¿no? Genial, sí, tenemos que pensar en qué es lo mejor para ellos, pero ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Lo que quieren ellos es eso? ¿O lo que quieren ellos es otra cosa que también es mejor para ellos, pero que no coincide con nosotros? Sobre todo partimos, ¿vale?, de los intereses que tenga el niño o la niña. Y chapo por vosotros por lo de coordinación con los servicios sociales. Muy bien. En este caso os planteaba también cuándo habría que devolver a la niña a su domicilio. ¿Vale? Vuestra contestación ha sido muy buena. Que la menor vuelva a su hogar es un trabajo de coordinación entre el centro, la Comunidad de Madrid, servicios sociales y la familia. Muy bien. No somos dioses. No somos dioses. No somos los encargados de decidir cuándo vuelve un niño o cuándo no vuelve una niña. No, no somos los encargados. Nosotros estamos para trabajar con ellos, para enseñarles, para fomentar autonomía, para fomentar hábitos de trabajo, para ayudarle en su proceso formativo, para mejorar sus relaciones con la familia, para identificar cuál es el conflicto que hay dentro de la familia y que está entorpeciendo la relación familiar, para derivar cuando no somos capaces de trabajar un caso, o cuando no es nuestra competencia, o cuando el caso es tan complejo que no somos nosotros quienes tienen que intervenir. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. No somos dioses. No decidimos cuándo un niño vuelve y cuándo una niña se queda. No. Nosotros evaluamos los objetivos que hemos trabajado y planteamos si está capacitado o no está capacitado, qué dificultades vemos en su familia, qué dificultades vemos en la menor, pero no decidimos, ¿vale? Así que chapo por vosotros también. Y vamos con el último caso, que para mí era el más complejo. Era el más complejo porque no requería solamente de una intervención personal, sino que había que meter muchos más factores, ¿vale? Y vosotros lo habéis identificado muy bien. En este caso, ¿vale?, había que meter o había que... Bueno, yo les planteaba qué información previa había que obtener o qué información habría que recoger, ¿no? Conocer los recursos económicos. Muy bien. Estamos hablando de la renta de los padres o de las madres. Coordinación con salud mental, porque habría que coordinarse con salud mental para ver cuál era la situación de la madre y del padre. Habría que saber cuál es el trabajo real del padre y cuál es su horario. Los informes de discapacidad del padre. La coordinación con la trabajadora social de la guardería y con los educadores. Incorporamos una red familiar. En general, había que cubrir un montón de cosas que no solamente nosotros como educadores llegamos, sino que me tengo que poner en contacto con un montón de gente que tengo alrededor para saber cuál es la información que hay y que tengo que trabajar sobre todo. Como repito, en mi caso, cuando yo planteé este caso, a mí era el que más difícil me resultaba. Pero en general habéis plasmado todo fenomenal. También lo puse en el grupo este de debate, ¿vale? Los sentimientos. A mí me cuesta mucho trabajo trabajar, valga la redundancia, a mí me cuesta trabajo intervenir con estos menores, ¿vale?, de salud mental, porque
no gestiono muy bien mis emociones y yo soy muy crítico conmigo mismo. Si yo no gestiono bien mis emociones, si a mí me afecta el trabajo que estoy realizando, no soy objetivo. Si no soy objetivo, estoy realizando bien mi trabajo. No lo estoy realizando. Si realizo este trabajo, ¿puedo separar mis sentimientos y mis emociones? No lo sé. No lo sé, no tengo esa respuesta. Pero prefiero no trabajar en ello. Prefiero no trabajar en ello, prefiero trabajar en otros ámbitos de intervención que sé que no me afectan tanto y que soy mucho más objetivo, porque creo que el trabajo que voy a realizar va a tener más beneficios, sobre todo a nivel de la persona con la que intervengo y va a ser más va a tener un autocuidado personal mayor para mí. Pero bueno, no os he hecho más la charla. Simplemente deciros que muy bien, que habéis trabajado genial, que lo habéis hecho fenomenal y que me ha gustado mucho los casos prácticos que habéis planteado y cómo lo habéis planteado. Que podéis estar orgullosos porque mucha gente que está trabajando ahora mismo no sería capaz de elaborarlos también como lo habéis elaborado vosotros. Lo cual quiere decir además que todo el curso que estáis realizando está teniendo mucha repercusión. Así que nada, que enhorabuena a todo el mundo y que luego en un rato os veo en la clase de medidas judiciales. Un saludín. Adiós.